quiero también escuchar un poco la editorial que preparó Karina con respecto a los temas o a los contenidos que van surgiendo en el seminario, pero también enlazado con esta pregunta que me pareció muy interesante y un disparador muy potente. Así que, Cari, ¿qué nos podés contar de esto? Ay, pensé tantas cosas, pero voy a empezar con tres preguntas. Em, por un lado, cuando leí a Floridi en la ética de la inteligencia artificial, él trae a Shakespeare y trae a Macbeth con las semillas del tiempo. Y tiene una idea que para mí es hermosa y es que cuando uno siembra en esas semillas del tiempo no sabe cuál va a crecer. Nosotros estamos sembrando un montón de semillas en esta sociedad contemporánea y tampoco sabemos cuáles van a florecer. Esa es una primera pregunta que nos trae también esta idea de anticipación. ¿Cómo saber qué semilla va a crecer? La otra, el otro relato, tiene que ver con Bradbury, El ruido del trueno, que es el viaje en el que hay una mariposa, que si se pisa esa mariposa cambia el futuro de la sociedad. ¿Pisamos una mariposa o estamos mirando tanto que no pisamos ninguna mariposa? ¿Y qué sucede si no pisamos la mariposa y no cambia nada? ¿Y qué sucede si pisamos la mariposa y cambia el mundo? La decisión. Tenemos la anticipación y tenemos la decisión. Y por otro lado, yo me preguntaba cuando hablábamos de salir de la casa, cómo salir de la casa de Gran Hermano, si queremos salir de la casa de Gran Hermano. En Gran Hermano luchan por quedarse. Y nosotros acá nos preguntamos cómo salir. ¿Queremos salir de 1984 de Orwell? ¿Queremos salir de esta caja en la que estamos? ¿Queremos ser videoactivistas que realmente hackean esos algoritmos o seguimos en una burbuja de filtro? Y acá hay capítulos que se abren respecto a esta sociedad contemporánea, de comprender esta sociedad contemporánea con estos tiempos. Castells hablaba del tiempo atemporal y lo decía en La Galaxia Internet en 2001. Y él señalaba esta idea de que el tiempo es atemporal en Internet, no corta. En un vivo de Instagram que tuvimos con Faro Digital, con Santiago, él decía que los tiempos de la institución educativa tienen bordes de recreo, bordes de la biblioteca, tarea, evaluación, van teniendo esos bordes. El tiempo temporal desborda. Estamos scrolleando, perdemos mucho tiempo scrolleando. Quienes escuchan ahí seguramente están scrolleando mientras miran el streaming. Y este tiempo del scroll es permanente. Nosotros desconectamos, pero el scroll sigue, ¿no? Entonces, creo que lo que proponemos como idea para salir de esta casa, una de las ideas, es la rebeldía, es la desobediencia. Cobo hablaba de la desobediencia tecnológica y creo que hay que habitar algo de esa rebeldía y hay que entender qué sería ser rebelde hoy. ¿Qué sería ser rebelde? ¿Qué sería ser un videoactivista rebelde que sale genuinamente de esa burbuja de filtro? Nos colonizan el ocio, colonizan el tiempo, hay un tiempo que no está demorado, hay un tiempo que es on life, ya no es ni siquiera offline, online, es on life. Estamos permanentemente conectados, conectadas. Nos cuesta salir. Entonces, parte de comprender esta sociedad, parte de comprender este caos, esto tiene que ver con entender también esos narcisismos excesivos, con la cultura de la selfie, con habitar esta rebeldía y con descolonizar los tiempos colonizados. Por otro lado, esto es como una mirada contemporánea respecto de qué sucede con la comunicación, qué sucede con la sociedad, qué es ser videoactivista, esto de rebeldía. Pero por otro lado hay otra pregunta que nos trae este seminario y tiene que ver con el conocimiento, con la epistemología. Y acá hay algo que a nosotras nos interesa y creo que nos interesa también como sociedad, es cómo se construye hoy un conocimiento original, genuino, no repetido, no colonizado tampoco. Y para eso hay que trabajar colectivamente, deconstruyendo y volviendo a pensar qué preguntas originales nos hacemos, dónde está ese hueco, esa rebeldía y esa imaginación. Estas nuevas epistemologías separan inteligencia de agencia. La inteligencia artificial nos vino a traer en esta doble fuerza motriz que planteaba Barico un nuevo motor. Y es el motor de pensar
qué es inteligencia y qué es agencia. La inteligencia artificial generativa es agente, puede resolver un montón de problemas, siendo agente, resuelve en escala, resuelve, pero es inteligente. ¿Y qué es la inteligencia? ¿Y qué nos diferencia como inteligencia humana? Hablamos de la cohabitación de especies inteligentes. Hoy se habla de una inteligencia que no es solo humana, no es antropomórfica, pero también es interesante otra idea que trae Floridi y que también nosotros la estamos pensando, y es si la inteligencia artificial es agente y resuelve, la inteligencia humana debería ser la que decide qué problemas son relevantes para la humanidad. Y entonces ya no importa qué algoritmo, importa decidir, anticipar y preguntarnos otra vez qué mariposas pisamos y no pisamos y cómo construimos preguntas originales. Y quizás para pensar qué decidimos, qué anticipamos, cómo somos videoactivistas, ya no desde el plano del conocimiento y tampoco desde el plano de la sociedad y de la comunicación, creo que en esta cultura de fake, de lo sintético, de las alucinaciones y de la productividad y del rendimiento que nos tiene cansados, que nos tiene agobiados, volver a pensar, a narrar historias, volver a pensar en que los procesos de ideación, cuando somos muy chiquitos y chiquitas, decía Eisner, empieza con lo sensorial. Y esa sensorialidad que vamos perdiendo en ese scroll que solo tiene lo visual y lo auditivo, es abrirnos a los sentidos, es abrirnos a una frase casi del mayo francés de la imaginación al poder. Tenemos una imaginación que hoy pueda construir nuevo poder. Somos como sociedad fuertes para pensar en esa imaginación que trae nuevas formas de poder. Podemos pensar en la memoria colectiva del fungi, que también como que subterráneamente nos une con lazos que permiten demorar el tiempo, que permiten ser videoactivistas o hacer videoactivismo. Cuando empezamos a pensar en Gran Hermano, con esta idea de nadie se salva solo, nos salvamos entre todos, pero Gran Hermano justamente refuerza el salvarse solo. ¿Podemos como sociedad no salvarnos solos? Y si no nos salvamos solos, y si la humanidad no se salva sola, entonces es volvernos a pensar en clave ya no algorítmica, en clave humana, en clave crítica, en clave de no solamente pensar el presente, sino pensar en dos tiempos, en el presente y en esa anticipación, en esa mariposa que tenemos que pensar si la pisamos o no la pisamos. Traigo 3 citas, ¿puedo leer? Pero por favor. Ya sé, con esta editorial ya se ganó, puede leer el libro entero. No. Sé qué tiene, Esta editorial, no sé qué tiene en ¿vos la viste el mano? gesto estético No, de las mariposas que sí, utilizó? No tiene, lee el libro, Cari, completo. No. Voy a traer un libro que se llama Inundación y tiene ideas, 3 ideas. Empecé con 3 preguntas y quiero cerrar con 3 citas, con 3 ideas. Una dice, cartografías de lo inmanejable. Eso pedimos a veces. Manual de instrucciones para lo que irrumpe. Perdón, lo que irrumpe es irrefrenable. Quisiera escribir es una frase envenenada de sin sentido. Si se quiere escribir, se escribe. Primera frase. Segunda frase. Amar. Se puede buscar ahí, en ese signo, lo que desborda de otros. Hablamos de los bordes, hablamos del desborde. ¿Y qué mejor que cerrar con el amor? Amar. Se puede buscar ahí, en ese signo, lo que desborda de otros. Todo lo que podría ser, la potencia a desarrollar, la inminencia, lo que está latiendo. Lo que podría nombrarnos es algo que no se nombra. Todo eso cabe en el silencio y en la zozobra de no saber qué es lo que habita en el silencio del otro. Pero reconocer que tampoco sabemos qué hay en las palabras del otro. Y esto lo traigo porque otro de los temas tiene que ver con la otredad. En esta cuestión de una sociedad tan homogénea, de esta burbuja de filtros, perdemos al otro, y perdemos la escucha, y perdemos el diálogo. Y por eso cierro con otra idea, con otra que me gustó mucho, que es la siguiente. La paradoja es una herramienta de disolución de la ceguera. Nos recuerda que el mundo es paradójico,
que el orden está en nuestros ojos y no afuera, que un orden es intercambiable por cualquier otro, que todo es construido. No vemos las cosas como son, las vemos como somos. Tremendo. Esto es una docente de la Facultad de Filosofía y Letras.